Y estamos con un gran invitado. Usted obviamente lo conoce, se hizo protagonista en una etapa súper compleja del mundo, que fue la pandemia. El doctor Ugarte, ¿cómo está? Muy bien, Marcelo, un agrado estar aquí contigo. Muchas gracias por aceptar la invitación y partamos de inmediato con esta entrevista. Doctor, usted efectivamente, como lo presentaba, se hizo conocido en la pandemia. ¿Cómo le cambió esa figuración pública? ¿Cómo le cambió un poco la vida? Bueno, la pandemia tenía una ventaja en ese sentido porque como había cuarentena, uno no podía salir mucho, había que pedir permiso y en mi caso yo iba al trabajo, estaba todo el día ahí y salía en la noche a la casa, no me daba cuenta que estaba siendo conocido. Fue de a poco, cuando ya fue liberándose todo esto y fue cambiando, que me di cuenta que claro, la gente me conocía y ahora uno va a cualquier lado, a un restaurante, a donde esté, y te dicen, coma sanito, doctor, ¿ah? Este, pero siempre la gente muy cariñosa. Y en la clínica, para sus compañeros, ¿cómo fue esto de ahora tener un compañero famoso? Bueno, en un comienzo no se notaba, pero de a poco se fue notando y han pasado cosas divertidas. Por ejemplo, Felipe Parra, que me imita, Sí, tú pues, no me vas a creer, un día fue a la clínica ¿ya? y fue caracterizado como doctor Ugarte y la gente se reía porque llegaba y yo le decía, oye, pero yo soy el doctor Ugarte. No, yo soy el doctor Ugarte. Y todos los que trabajan conmigo, pero se apretaban la guata riéndose. Lo que no me hizo tanta gracia es que Felipe Parra después llamó a mi señora, llamó a la Antonieta. Ah, Entonces le decía, yo soy Sebastián, mi amor. Oye, oye, le decía Felipe, ahí ya. Pero el talla humor tiene sus simpática. límites. Claro, no, pero es muy, muy buena disposición. Y pasa que, por ejemplo, los pacientes eh, piden que si puedo ir para tomarse una foto, eh, eh, piden que los vaya a saludar o cualquier cosa, que no es solo que los vaya a ver como doctor, sino que si puedo ir para saludar. Eso antes no ocurría, es algo nuevo. ¿Y ha ayudado, usted cree que esa figuración a que uno, a que uno vea al médico como alguien más cercano? Ojalá, ojalá. La verdad, Marcelo, que tuve profesores que eran muy humanos y eso es importante recobrarlo en la medicina, porque está esta imagen como de Doctor House, ¿Mm? que es un poco frío, distante, cerebral, con unos diagnósticos acertadísimos, pero que es un poco impertinente, un Claro. poco complicado. Y hay otra forma de entender la medicina que es tratar de ser muy certero, saber bien lo que se está haciendo, pero a la vez no perder la humildad y la humanidad. A mí los profesores me enseñaron así. Te cuento una cosa que me Por pasó favor. en mi examen, en un examen de medicina interna. El doctor Humberto Reyes me toma el examen y me deja con una paciente, una señora que tenía una enfermedad al hígado. Y no me dice nada, toma las fichas, en ese tiempo se usaban fichas de papel, así, ¿Mm? material, se la guarda y se la lleva y me dice, vuelvo en un rato, entrevista a la paciente, examínala y después conversamos. Ya, yo me quedo ahí. Cuando él vuelve, la primera pregunta que me hace no me la hizo a mí, se la hizo a la paciente. Y le dice, buenas tardes, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo se llama el doctor? Y le dice el doctor Ugarte. No, pero el nombre de pila. Ah, sí, Sebastián Ugarte. Bien, dijo. Ahora continúa el examen. Si no hubiera pasado esa primera pregunta, doctor, hasta ahí llega su examen. O sea, lo que él estaba viendo es si yo me había presentado, si le había dado mi nombre completo y había habido tal nivel de relación con la paciente que por lo menos se acordaba de mi nombre o había sido una persona que simplemente había estado preocupado de sacar datos sin el trato respetuoso que todo paciente requiere. Así me enseñaron a mí y toda mi vida he tratado de practicar ese tipo de medicina, una medicina con rostro humano.
Doctor, ¿y quién, cuando usted llegó a la televisión, de acuerdo a mis recuerdos y a lo que he podido sacar cuenta, fue en el tiempo de la pandemia del COVID-19? Cuando llega un personaje nuevo a la televisión, se habla de que alguien lo descubre. ¿Cómo lo descubrieron usted? Bueno, yo en realidad había salido ocasionalmente, por ejemplo, en el Hospital del Salvador, que se iniciaron los trasplantes, ¿Mm? trasplantes de hígado, eh, y eventualmente dábamos cuñas, como ¿Mm? se dice en el lenguaje televisivo. Después en la red me invitaban al matinal, pero no era tan conocido. Cuando viene la pandemia, ahí claramente eh, había bastante dificultad de médicos que pudieran explicar en un lenguaje claro, y a la vez médicos que pudieran transmitir una información técnica y no se matricularan así en un combate, porque había como una suerte de pelea entre dos polos de información, lo que decía la autoridad, el ministerio, y lo que decía el colegio médico, y eran súper diferentes. Y tener gente que pudiera dar una información equilibrada, objetiva, más allá de cualquier otra consideración, y a la vez en un lenguaje que se entendiera. Y ahí me ven en TVN, hay varias personas que me ven. Está eh, la productora del programa, muy inteligente, y Christian Herren, que estaba también, y con ellos empecé a trabajar, y de ahí he seguido hasta el día de hoy. Después me cambié de canal. Claro. ¿Y en la pandemia realmente Chile estuvo complicado? Estuvo bien complicado, y todo el mundo, pues Marcelo, si no habían vacunas, no existían todavía, nadie sabía muy bien qué magnitud iba a tener, cuánto iba a mutar. Entonces se estaba un poco desarrollando sobre la marcha planes. Entonces, eh, ¿qué tanta cuarentena, qué tanto no? No había una solución perfecta. Ahora, Chile no lo hizo tan mal. Yo creo que desde luego errores se tienen que haber cometido como en cualquier país, pero cuando uno ve los resultados, una de las formas de medirlo es de una manera terrible. Tú ¿Mm? te vas Sí, a impresionar, pero es por las muertes, muertes fuera de lo que se tiene habitualmente todos los años. Y ese exceso de muerte en Chile no fue tan importante, y probablemente porque se adoptaron algunas medidas prudentes, y el plan de vacunación tuvo un efecto protector muy importante en Chile, y Chile tuvo vacunas oportunamente. claro. Y Lo que repartió al hay, mundo también. y también Se dio- había un momento que podíamos sí, po, conviarle a otros hizo países solidaridad. incluso. Claro, Sí. claro. Cuando salió el doctor Mañalich, muchos pensaron que usted iba a asumir ese desafío de ser ministro de Estado. ¿Estuvo realmente la posibilidad? ¿Hubieron conversaciones? La verdad es que yo creo que tuvimos buenos ministros. Emilio Santelices, Mañalich y después el doctor Pari fueron muy buenos ministros. Eh, yo la verdad creo que lo hicieron bien, y mi vocación ha estado del lado de la medicina. Alguien tiene que dedicarse un poco Sí. a atender enfermos, po. ¿Pero lo convocaron? ¿Recibió Ah, algún llamado? y yo recibí llamados. El, eh, el, el expresidente que murió me llamó más de una vez para varias cosas, eh, y también recibí llamados de políticos de oposición ¿Ya? al presidente también. Yo personalmente, por mi historia, no era una persona cercana al presidente por mi pasado Claro. personal, pero el presidente me trató con bastante diferencia, y me tenía mucha confianza. Me hizo preguntas de algunos temas, quería mis opiniones, y siempre muy respetuoso. Realmente era bien especial, ¿ah? O sea, él estudiaba los temas de la pandemia, no solo los ministros, sino él en persona estudiaba los temas, los revisaba, pedía otras opiniones, contrastaba
contrastaba las opiniones que les daban sus asesores contra opiniones de gente externa. Creo que es una persona interesante y es lamentable que haya muerto porque yo creo que seguiría aportando al país, más allá de cualquier consideración política. Creo que era una persona muy interesante. Las piñericosas lo Mm, hicieron famoso, pero al final son anécdotas. Yo claro. creo que en ese momento fue muy clave en la traída de vacunas, en calcular antes lo que era necesario. Los ministros de salud, desde luego, muy importante, pero creo que también el presidente, y eso no siempre se piensa, creo que estaba detrás de la jugada por una serie de detalles que yo me di cuenta. O sea, mucho antes de que saliera a la venta la primera vacuna, habían agentes de Chile en Estados Unidos, en Reino Unido, negociando con China para comprar vacunas. Mm. Y yo, ¿cómo supe eso? Porque recibí una llamada del embajador, del secretario del embajador en un país, que me preguntaban mi opinión sobre una vacuna. Después de un científico chileno que estaba en una misión en otro país. Y eran gestiones confidenciales, no se podían saber porque si se enteraba podía malograrse la Mm. adquisición de la vacuna y en una de esas otro país con más recursos nos quitaba esa ventana de oportunidad. Y cuando yo veía eso, dije, ¿quién está detrás de esto? ¿Quién está haciendo toda esta gestión? Sospecho que detrás de todo eso estuvo el presidente Piñera, que solía anticiparse a lo que venía como 2 o 3 jugadas antes que el común de las personas. Me sorprendió, era realmente interesante. ¿Y la salud hoy, cómo está en Chile? Bueno, estamos después de la pandemia. Hay una gran cantidad de enfermedades que quedaron pendientes de atención, que quedaron retrasadas, lo que se conoce como las listas de espera. Siempre hay listas de espera, pero ahora, después de la pandemia, son más grandes. Eh, Además, la autoridad de salud, la ministra que tenemos, una ministra espectacular, muy competente, muy buena. Ella estuvo en la oficina de la OPS en Washington, la recuerdan con mucho cariño. De verdad es una buena persona. Así como he hablado bien de los otros ministros, permítanme hablar también bien de ella. Y, pero pucha que le ha tocado complicado, o sea, listas de espera tremendas, el tema de la ISAPRE, que tenían una deuda de Claro. plata con los afiliados, que la justicia dijo que tenían que pagarla y eso podía significar la quiebra de la ISAPRE, si le daban un salvavidas o no a la ISAPRE. A esta ministra le tocó un problema complejo y la verdad es que ha sido difícil. Yo veo que a pesar de todos los esfuerzos, no ha sido fácil la gestión de este periodo por la suma de problemas. Pero para también anotarle una estrellita, cosas buenas, Nirsevimab, esta como casi vacuna, este Ujú, anticuerpo contra el virus sincicial. ujú. ¿Te acuerdas, Marcelo, que Sí. todos los inviernos se morían niños por virus sincicial y que colapsaban los hospitales y que las ambulancias llevaban un niño de un hospital a otro? ¿Ocurrió este año? No. ¿Ocurrió el año pasado? No. Y eso es gracias, en gran parte, a Nirsevimab, que lo incorporó esta administración, este ministerio, gratuito para la población chilena y créeme que es un medicamento muy, muy caro. Y Chile, al igual que Canadá, al igual que Europa, hoy día protege a sus niños de una manera maravillosa. Un punto bueno y una mala nota en listas de espera y algún otro aspecto que se podrían hacer mejor. Sí, doctor, usted trabaja en la clínica Indisa, internista, y ha abierto programas, bien interesante. Pero usted también trabajó en el sistema público y se Sí, fue de forma triste de ahí. sí, ¿Qué le sí. parece estas noticias que han habido el último año de gente que se ha suicidado eh, por trabajar en el sistema público de salud?
Bueno, el sistema público de salud es muy importante, el 80% o algo así de los chilenos se atienden en el sistema público, entonces es la columna vertebral de la atención sanitaria del país. No todos se atienden en el sistema privado. Se atiende más gente por una consulta particular, pero cuando llega el momento de hospitalizarse, más allá de tener la guagua, que puede hacerlo en una clínica, muchas veces se recurre al sistema público. Es tremendamente importante, pero es un sistema que requiere cambios importantes y se requieren políticas públicas audaces. No es el momento, ninguno de los candidatos parece estar demasiado preocupado de hacer grandes propuestas de salud. Entiendo que la situación económica tampoco da para grandes cosas, pero tanto los trabajadores del sistema de salud como la población que se atiende merecen más. Y yo creo que Chile puede más. Poder garantizarle los remedios, de qué sirve darle toda la atención y después darle una receta y que la persona tenga problemas para acceder a los remedios todos los meses. Que la atención sea digna, sea amable, que los baños estén limpios, Claro. que la sala esté limpia, que te atiendan con una sonrisa, que tú sientas, así como cuando llegas a atenderte a una clínica y cómo está, pase por acá y te Sí, po. atienden así, como si tú fueras un príncipe. Bueno, eso mismo en el sistema público, que te- en tu momento de mayor debilidad, tú te sientas cuidado como si fueras parte de la familia. Te das cuenta que todo ese sistema funciona para servirte a ti. Eso se llama humanización. Y Mm. la humanización no es solo para el paciente, también son para los trabajadores y funcionarios de la salud que merecen lugares donde descansar, que merecen que no haya acoso, que no haya persecución de los funcionarios, un trato humano entre ellos también. Eso, Marcelo, la verdad es que se puede hacer en Chile, se puede lograr, pero se requiere decisiones, audacia, y todavía no ha llegado la hora que ese gran cambio se haga. ¿Qué le pasa a usted cuando ve estas noticias de gente, trabajadora que haciendo la práctica y se suicidan? Me preocupa, yo creo que la salud mental de nuestro país no está muy bien y al interior de los sistemas de salud podemos mejorar. Hace poco vi las noticias de una situación dramática en Osorno con un Sí, funcionario que era del espectro autista y claro. con un trato degradante. Sabemos de funcionarios que han recibido tratos no muy adecuados en diferentes servicios, tensiones muy importantes. El trabajo de por sí, Marcelo, 24/7, ya es estresante. Si eso no lo acompañamos de una dosis de humanidad, de sabiduría, de empatía, se puede hacer insoportable. Entonces, ¿por qué no hacerlo más humano, más acogedor? Cuidemos a los que cuidan. Mm. No solo hay que cuidar a los pacientes, es tremendamente importante, pero hay que cuidar a los que cuidan y querámonos más como chilenos. O sea, pareciera que los chilenos estamos preocupados de transformarnos en enemigos entre nosotros, ¿ah? Los del grupo de acá contra los del grupo de acá. eh, y, y la verdad es que como chilenos, si nos pusiéramos de acuerdo, tengamos un buen sistema de salud, podríamos hacerlo. Y si consideráramos que son importantes nuestros funcionarios de la salud y nuestros pacientes, podríamos mejorar. Nos merecemos cambios, pero yo creo que los verdaderos cambios van a llegar cuando haya un poquito menos de polarización y haya más capacidad de construir puentes entre los chilenos. Tenemos tanta cosa bonita en este país, nos merecemos tanto. Así es, doctor. Usted el año 2020 fue elegido rey Huachaca, ya en 2 días más vamos a celebrar el 18. ¿Qué es ser chileno?
Bueno, ser chileno es una cosa especial, es una de las tierras más lindas que uno puede descubrir en el mundo, que tiene de todo, y con un carácter de picardía, de inteligencia, de esa chispeza, como dijo un gran jugador de fútbol, de que en medio de lo más triste va a sacar el ingenio, la salida rápida. Eh, Chile es un país tremendamente delgado, pero con un corazón muy ancho, y los chilenos nos conocemos por un gran corazón y ser muy ingeniosos y divertidos en medio de la tragedia. ¿Y qué es ser huachaca? Ser huachaca tiene dos acepciones. Una, se puede decir un tipo medio desaliñado, curagüilla, en fin, es cierto, pero también ser huachaca significa ser solidario, ser cariñoso, amigo de los amigos, como compadre, huachaca. Cuando todo lo superfluo, todo lo cuico, ya no te sirve de nada, te queda ese corazón huachaca que es como el alma de Chile. Eso. Estuvimos con el doctor Ugarte, Rey Huachaca del 2020, y hoy un querido doctor en la televisión que lo acompaña en tu día todas las mañanas. Así es.